Hola amigos, aquí estoy una vez más, en esta ocasión para contarles de los libros que leí el mes de julio, porque por supuesto ya pasó más de la mitad del año. ¡Qué locura! En primer lugar, los libros que ya tienen reseña en mi canal de YouTube y para los que les dejo los vínculos en caso de que quieran adentrarse con más detalle en El peligro de estar cuerda, de la brillante Rosa Montero, un híbrido entre ensayo y memoria que se centra en la relación entre la genialidad y la locura, con muchos ejemplos de autores y sus vidas, y todo presentado con la maravillosa pluma de la autora. Locafuerte, de Óscar Contardo, es una de las mejores y más acabadas biografías del escritor Pedro Lemebel que se han publicado a la fecha. Contardo hace gala de su escritura y su capacidad para investigar y presentar a este genio de la escritura con todo detalle posible. Para los fans de los dos escritores, tanto de Contardo como de Lemebel, este es un libro imperdible. Estos son los otros libros que leí durante el mes de julio. Hija Ilustre, de Bernardita Olmedo, es una crónica que describe de una forma muy lírica, con una voz muy propia de la autora, la vida en Purén, un pueblo en el sur de Chile, y sus alrededores, la tierra natal de Bernardita. Las calles de tierra, la vida en las distintas casas que habitó mientras vivió en el lugar, las mujeres de la familia como el pilar indiscutido de todo lo que ocurre. Y el pueblo, los recorridos en bicicleta por las calles con los nombres de los españoles que siguen tan presentes en la historia, un monumento inexplicable en plena plaza de armas que cambió su configuración y les quitó un panorama clásico a los adolescentes del área. La visión de lejos de una estrella de la pantalla chilena antigua, oriunda del lugar y que salió corriendo del pueblo apenas pudo, no como la otra niña, la hija rubia no reconocida de uno de los dueños de todo, siempre considerada como la rara. Un vistazo de pueblo chico que lleva a quienes hemos nacido en provincia derecho a nuestros recuerdos y a conocer un poco más esos lugares que de otro modo se perderían para siempre, sin que nadie los echara de menos. La otra guerra, de Leila Guerriero, es un ensayo que resume lo que ocurrió con el cementerio donde quedaron los restos de los caídos argentinos en las Malvinas. En su gran mayoría chicos jóvenes que partieron de sus casas, sus pueblitos perdidos, y que no solo nunca regresaron, sino de quienes sus familiares nunca más obtuvieron información. Se fueron un día pensando que esta guerra se ganaba en una semana y no volvieron más. El uso político de lo acontecido, las batallas que siguieron entre quienes querían que se identificaran los restos y aquellos que se negaban pensando que para identificar era necesario repatriar. Los secretos que se guardaron durante años y el final que significó para tantos cerrar un capítulo antes de morir, tener algún lugar donde ir a dejar flores o seguir peleando. Una situación que ha ocurrido en tantos lugares, en tantas ocasiones, contada magistralmente por una autora brillante. La ciencia oscura de Gabriel León nos lleva al lado más tenebroso de la ciencia, con casos e historias respecto de médicos y científicos que decidieron no hacer caso de la máxima que es la base de todo lo que hacen. Primero, no hagas daño. El científico y autor chileno nos pasea por casos ocurridos donde se ve el peligro de mezclar religión o moral con leyes y ciencia, lo que dio pie a la difusión de la eugenesia, por ejemplo. El extraño caso de una mujer con la sangre envenenada que lleva a recordar los crueles experimentos realizados en una prisión, sin el consentimiento informado de los reos. El famoso caso de Tuskegee y los experimentos en la comunidad negra del área, y otro más que Estados Unidos realizó en Guatemala, del que las legislaturas de Estados Unidos se desentendieron completamente porque no se realizó en suelo estadounidense. Una vergüenza. Y varios casos más, uno que toma como base los estudios de Pavlov, un médico italiano que mintió respecto de una cura milagrosa y que con el auspicio de una importante organización dejó en el infierno a varias personas que se sometieron a una intervención que parecía enviadas del cielo. Los venenos y la CIA y el gran debate naturaleza versus crianza en la persona de trillizos separados en su adopción y que se usaron como experimento. Muchas tragedias que han llevado a leyes y un estándar ético que solo podemos esperar siga guiando a quienes viven de la ciencia. Marta Brunet publicó María Nadie en 1957. Este relato corto muestra la pluma incomparable de una autora chilena cuyo trabajo ha cobrado la relevancia que merece solo en estos últimos años.
Gracias a su escritura podemos no solo ver el lugar escondido, los cerros donde van a jugar Cacho y Conejo, los niños que son en gran medida protagonistas y gatilladores de la historia, sino que olemos las plantas y la tierra húmeda, el aire cuando comienzan a bajar a Coyoco, el pueblo chico en el que viven, literalmente construido de un día para el otro para acomodar a la gente que llegaría a trabajar en la empresa. Son brillantes las descripciones que hace de personas, fisionomías, personalidades, maneras de hablar y lugares. Todo queda claro en nuestras cabezas, que van armando la trama de la vida en este pueblo chico tan típico. Y por supuesto la aparición de la niña con el pelo de oro, María Nadie, como la tildan las viejas chismosas, que trae una historia triste pero típica de la época. Una mujer solitaria que buscó paz y tranquilidad, pero que arrastra el peso de los prejuicios contra ella y no puede, simplemente no puede estar tranquila en ningún lado. Siempre sospechosa y acusada solo por haber elegido vivir y estar sola. Es decir, sin marido, sin hijos. Un retrato de época que desafortunadamente sigue aplicando para las mujeres que tienen la osadía de pensar distinto, de elegir el camino alternativo. Última función de Andrés Nasarala parece una biografía, pero no lo es. O quizás sí, al menos en parte. Una novela ficcionalizada a partir de lo que realmente piensa y siente un crítico de cine amargo, como el Solo, que sufre un ataque en plena función de una película que, para variar, no tenía ni un interés en reseñar. Después de esto, la hospitalización, que se prolonga a lo largo de todo el libro, con todo el tiempo muerto del mundo, mismo que ocupa para ir recordando su vida, entregando detalles de todas las personas que ha conocido y lo han defraudado y que él ha defraudado de vuelta, recordando películas y a sus creadores, a su familia, a la mujer que quiso, al círculo de críticos de cine en el que trabaja y el que detesta, obviamente, y también a la poquísima gente con la que mantiene algo de contacto. Entre esta gente se encuentra Guido, su gato. Una historia que atrapa gracias a la escritura de Nasarala, que nos presenta a un personaje muy poco querible, que no acepta la gravedad de su situación, la comprende, pero se niega a cooperar para estar mejor. Ni mucho menos la proximidad de su muerte, la que compara constantemente con escenas de películas y la sensación que le han dejado. De todas formas, nos quedamos y avanzamos con este tipo bien insoportable porque queremos conocer su destino, el que finalmente parece inevitable. En Siervas, la periodista chilena Camila Bustamante Soto se adentra en el caso de los abusos cometidos contra las monjas de la comunidad conocida como Siervas del Plan de Dios. Una historia detalladísima que abarca desde la fundación del Sodalicio de Vida Cristiana y el posterior nacimiento de la comunidad de las Siervas, por orden del fundador del Sodalicio, Luis Fernando Figari, actualmente retirado en Roma tras ser acusado de abusos sexuales. Retirado. No encarcelado ni nada de eso. Retirado en un hogar en Roma. El nacimiento de la comunidad de las siervas, que contó con la participación de la primera sierva, Andrea García, actualmente también retirada, y según lo que se cuenta en este libro, un ser despreciable. La autora se centra en los abusos de mujeres hacia mujeres, de toda índole, humillaciones, castigos, retos, labores realizadas bajo regímenes que solo pueden definirse como de esclavitud, y el abuso sexual, algo que ha sido detallado por menos ex-siervas, pero no por eso menos presente. Me resultó particularmente interesante la descripción que se hace de la mentalidad necesaria para que estas personas y muchas otras hayan terminado haciéndose parte de una secta, que es la mejor manera de describir a esta organización. Líderes carismáticos a los cuales se les atribuyen poderes mágicos o sanadores, aislamiento total del individuo, anulación del ser y el constante miedo de saberse solo, sin ayuda, sin respaldo, y que ha llevado a estas mujeres a aguantar y aguantar durante décadas después de haber sido captadas en su adolescencia, cuando estaban muy jóvenes y eran más vulnerables ante este tipo de grupos. Resulta estremecedor leer los testimonios de estas mujeres, incluido el de la misma autora, que alcanzó a postular para hacerse sierva, pero fue desestimada, para su suerte. Y también genera mucha rabia leer este libro, debido a que no es posible presentar cargos criminales por todo lo que estas mujeres debieron pasar y que siguen pasando.
Las ex siervas ni siquiera tienen dinero a su nombre. Todo lo que tienen se destina a la congregación. Por lo tanto, los tratamientos médicos, por sobre todo, que no pueden costear. Y para los que no reciben ayuda de la organización que en muchos casos provocó las enfermedades y condiciones que ahora sufren. Cero ayuda. Da mucha rabia. Este es un informe, como les digo, detalladísimo y un documento muy completo, que vale mucho la pena leer. Piñén, de la poeta y autora mapuche Daniela Catrileo, contiene 3 cuentos, todos empapados de la experiencia de vida de la autora, su niñez y adolescencia en San Bernardo. La ficcionalización de la vida en la Pobla se detiene en capítulos que incluyen enfrentamientos entre narcos, la educación dentro del colegio de monjas ubicado en el sector, el acoso y el abuso de menores, las peleas y problemas entre vecinos y lo que ocurre cuando la gente ya se va de la Pobla e intenta desprenderse de esa herencia, con distintos grados de éxito. Gracias a la pluma de la Catrileo nos encariñamos con el Gonza y la Valesca, conocemos a Jesús y al Jesús, recordamos nuestros propios encuentros con tipos en bicicleta cuando éramos niñas y entendemos la sensación de injusticia y una identidad aceptada y por la que se pelea en el Gran Santiago y en el resto de Chile. Cada uno de los 3 relatos tiene voces únicas y energías distintas que me remitieron a los relatos de Quiltras, de Arelis Uribe, igual de únicos en su frescura, en el uso de una voz poco escuchada en la literatura chilena. En este caso, una niña, adolescente y mujer mapuche que le pasa mal. Se encamina siempre teniendo cuidado y quizás hacia el final se acepta más de lo que pudo haber pensado posible. Un muy buen libro de cuentos de esta destacada poeta y profesora. Y finalmente, este mes terminé de leer la saga del zurdo Mendieta, un detective en Culiacán, México, escrito por Elmer Mendoza, maestro de la narconovela, como se ha dado a llamar este género, una excelente serie de novelas policiales cuyos títulos voy a detallar en video reseñas separadas durante este mes. Estos fueron los 4 títulos que leí este mes: Pesada al detective, Nombre de perro, Asesinato en el Parque Sinaloa y la más reciente novela de esta serie, Ella entró por la ventana del baño. Muy, muy, muy buena, muy recomendable. Y una serie que me dejó con muchas ganas de leer más policiales. Por lo tanto, durante agosto voy a estar leyendo una nueva saga, pero esta vez de un autor chileno. Y bien, amigos, esos fueron los libros que leí en julio. Espero que ustedes también hayan tenido un muy buen mes de lecturas y nos seguimos encontrando a lo largo de agosto con más libros, por supuesto. Nos vemos.